La serie de sermones en la que vemos cómo el Señor Jesús sigue su obra en medio del mundo, a través de todo el mundo, llevando el Evangelio hasta el fin, por medio del Espíritu Santo que capacita y envía a los discípulos. Así que vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos bendiga en la exposición de la palabra para que no sea solamente una información que pueda quedar en nuestras mentes o un conocimiento meramente intelectual, sino que sean verdades que nos transformen individualmente y también como congregación. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias porque podemos acercarnos a tu palabra, conocerte, Señor, conocerte en tu majestad, en cada una de tus perfecciones, contemplar también nuestra condición y también ser expuestos a este precioso evangelio del Señor Jesús. Y te pedimos, Señor, en esta mañana que tú sigas obrando en nosotros, que la palabra que será predicada sea predicada, Señor, con claridad y fidelidad, y que tú prepares y dispongas nuestros oídos y nuestros corazones para escuchar atentamente y que tu Espíritu Santo traiga transformación y salvación. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, uno de los propósitos, como he ido repitiendo a lo largo de esta serie, a la hora de acercarnos a este libro y considerarlo, es ser confrontados con el modelo de iglesia que vemos descrito en este libro y ser animados también a llevar a cabo la misión como nuestros hermanos del primer siglo hicieron. Hace unas semanas ya comentaba que en este libro de los Hechos hay una serie de textos resumen que vienen a expresarnos o a mostrarnos cómo era la vida práctica de aquellos creyentes, cómo era la vida y práctica de la iglesia de este primer siglo. Si os acordáis, en Hechos capítulo 2, versículos del 42 al 47, estuvimos viendo uno de estos resúmenes que nos dan una imagen de cómo vivía la iglesia, esta comunidad del primer siglo. Y veíamos esta comunidad que se nos describía con estas características: la predicación fiel y la enseñanza fiel de la palabra, la perseverancia en la comunión unos con otros, en el discipulado, al cuidarse unos por otros, esa comunión en el partimiento del pan, esa comunión en la oración, ese compartir por las necesidades de los demás. ¿Os acordáis? Aquel es el texto típico cuando alguien quiere hablar de cómo debe ser la iglesia bíblica, Hechos 2, 42 a 47, esa imagen. Bueno, pues en el texto que vamos a leer hoy vamos a encontrarnos otra imagen o un poco más de detalle de cómo era la vida de la iglesia y vamos a ver dos ejemplos de esa vida en la iglesia. Así que vamos a leer, vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 4. Vamos a leer a partir del versículo 32. Hechos capítulo 4, versículos 32 en adelante, leemos. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró.
Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Como decía antes, este final capítulo 4 es uno de esos resúmenes que nos describen cómo era la vida de la iglesia en el primer siglo. Y tenemos dos ejemplos, el ejemplo de Bernabé y el ejemplo de Ananías y Zafira. Y quiero que veamos esta mañana una vez más con más detalle cómo era la vida de iglesia que nos describe aquí, para ver cómo debe verse una iglesia conforme al Evangelio. Y es importante que hagamos este ejercicio de ser confrontados y examinar para que como iglesia procuremos lo mismo, ajustarnos al modelo bíblico, ajustarnos a aquello que le agrada a Dios, no hacer una iglesia a nuestro gusto, no hacer una iglesia que sea atractiva para mí, no hacer una iglesia que sea agradable y aceptable para este mundo, sino una comunidad, una iglesia que sea agradable a los ojos de Dios. Y esto es lo que vamos a estar considerando esta mañana en este ejemplo que se nos da de una iglesia íntegra, una iglesia que vive conforme al Evangelio, unida, generosa y que procura la santidad. Estas dos cosas vamos a ver a la luz de ese texto. Esta comunidad caracterizada por la unidad, que se refleja en la generosidad y en esa misión en común, y en segundo lugar, una comunidad que procura la santidad. Así que vamos a considerar esto. Como decíamos, como se ve también en Hechos 2, una de las características de esta comunidad era su unidad. Y fijaros que así empieza Lucas su descripción en ese versículo 32. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. ¿Qué te dicen los términos que eran de un corazón y un alma? Es una unidad profunda, es una unidad verdadera, íntima, la que había. Eran de un corazón y eran de un alma. Ahora es importante considerar de qué comunidad estamos hablando, que había esa unidad tan fuerte, tan íntima y tan profunda. Era una comunidad importante. Lucas nos habla de una multitud. Si recordáis y hacemos un poco de memoria de cómo va la historia hasta ahora, después del primer sermón de Pedro, fueron salvos más de 3.000. Luego, después de la siguiente predicación de Pedro, se nos dice que la comunidad era de más de 5.000. Eran 5.000 hombres. Cuenta mujeres y cuenta hijos creyentes. Estamos hablando de una comunidad grande. No eran 10, no eran 20, estamos hablando de miles de personas que se nos describen que eran una comunidad unida. Y es importante enfatizar esto porque si algo nos caracteriza como hombres es nuestra facilidad para dividir, para hacer grupos. Fácilmente surgen diferencias de opinión, de visión, de pensamiento y sea la comunidad que sea en este mundo, encuentras grupos dentro de él. Una vez lo comentaba, una cosa muy curiosa, aquella iglesia de los ateos, ese proyecto que fundaron unos comediantes que imitan a la iglesia con sus reuniones dominicales, sus charlas, sus canciones, sus actividades de jóvenes. Fundaron una iglesia para ateos con esa visión atea. Bueno, pues esa congregación, como dije en su ocasión, se dividió también. Unos se quejaban de que no eran demasiado ateos los otros. A ese punto es el corazón humano capaz de hacer grupos y visión allá donde estamos, enfatizando las diferencias. Pero esta comunidad tan grande se nos dice que eran uno en corazón y alma. Eran uno en Cristo. ¿Quiénes? Aquellos que habían creído. ¿Sí? Es decir, la unidad verdadera, esta unidad de la que nos habla, es una unidad que solo puede ser producida por el Espíritu y es una unidad de aquellos que tienen un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo. La multitud de los que habían creído, ¿qué habían creído? Lo que Pedro había predicado, que Jesús es el Mesías de Dios, anunciado por los profetas, crucificado por nuestros pecados, resucitado al tercer día, ascendido
a la gloria, el único nombre dado por Dios bajo el cielo a los hombres en que uno puede ser salvo. Esa fe común, esa unidad en Cristo, esa unidad en el Espíritu, es la que vemos reflejada aquí. Tienen un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo. No puede haber unidad verdadera aparte del Evangelio. Esta unidad de la que estamos hablando es una unidad espiritual, una unidad producida por el Espíritu Santo. Ahora, esto es fácil de decir. Podemos hablar de esa unidad, pero es que tenemos un ejemplo práctico de esa unidad. ¿Cómo se evidencia esa comunión espiritual tan fuerte? En la comunión en lo material, en la unión en todo lo material. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Es decir, no era una unidad teórica, no era una unidad de palabra, no era una fachada, no era una apariencia. Se evidenciaba en la preocupación los unos por los otros y cómo trataban las cuestiones materiales dentro de la congregación. Esa unidad afectaba al bolsillo. Era una unidad que se evidenciaba en hechos, en preocupación. No decían, como es posible que hagamos nosotros, oh hermano, veo tu gran necesidad, gracias por compartirla, oraré por ti. Ya que el Señor te bendiga y te provea para tus necesidades, para que puedas superar esa situación, oraré para que el Señor haga. Y eso suena muy espiritual. Menudo. Pero si queda en esto, algo falla. Que el Señor te bendiga. ¿Qué significa? Que le caerá un fajo de billetes del cielo. Que le caerá una oferta de trabajo desde el cielo. Oramos para que el Señor le bendiga y nos olvidamos que somos los medios a través del cual el Señor lleva a cabo su obra en medio de su congregación. Oramos para que el Señor bendiga al hermano y se ocupe y le ayude en sus necesidades y olvidamos que quizás son nuestros brazos los que deben llevar y acompañar al hermano, que es quizás de nuestro bolsillo que debemos apoyar, que es de nuestro tiempo que debemos ocupar, que es de nuestros esfuerzos, de nuestras horas hasta tarde en la noche para aconsejar y ayudar al hermano. Nos olvidamos que de esa manera somos llamados a tener comunión. Allí se ve, no en lo que decimos, sino en lo que hacemos. Si lo que hacemos confirma nuestras palabras. Había una implicación verdadera. Había hermanos que vendían su casa allá a primera línea de mar, o esa masía que tenían allá arriba en la montaña para relajarse, para que los hermanos no tuvieran necesidad. Ese verano no podré ir a la casa de la playa, la he vendido. Había una implicación, había un sacrificio, había un coste personal. ¿Me entendéis por dónde voy? Esa unidad espiritual se reflejaba en hechos visibles, en un sacrificio personal, en un costo personal. Esta era una comunidad coherente con lo que predicaba. Predicaban del amor de Dios, predicaban del amor al prójimo, y ese amor al prójimo era visible con hechos, con nombres y apellidos. Esto es lo que vemos aquí. Una iglesia con una sana doctrina. Tenían la predicación de los apóstoles, menuda predicación la que sería, pero tenían una vida sana de iglesia, porque vivían conforme al llamado. Vemos en esta primera comunidad cómo aquellos que tenían posesiones, casas, heredades, las vendía, llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo gestionaran dentro de la comunidad y dar ayuda a aquellos que no tenían recursos. Varias cosas quiero detallar de aquí. Una, recordar algo que ya dijimos hace un mes. La Biblia no promueve el comunismo, otra vez, porque textos como este, texto como Hechos 2, vienen a decir que la Biblia nos llama al comunismo, pero nada más lejos de la realidad. En el comunismo es el Estado el que legisla, hay leyes, hay normas que obligan, exigen la repartición de las posesiones. No te pertenecen, no hay propiedad privada, no es una donación voluntaria, es impuesta, es obligada. Lo que vemos en esta comunidad no es una entrega obligada, forzada, exigida, demandada, sino voluntaria. No hay un mandato de los apóstoles.
no es un requisito de la membresía. Si entras como miembro, tienes que entregarnos las llaves de tu casa, tienes que entregarnos tanto dinero al mes para poder ser miembro. No hay un mandato, no hay una orden. La entrega de las posesiones surge de un corazón que ha sido transformado por el Evangelio, que ha entendido el Evangelio y que ama entregando aquello que tiene. Es un acto de amor que surge de un corazón transformado por el Evangelio. Por eso, breve paréntesis, huye de aquellos falsos pastores que te exigen que entregues, que des, que ofrendes. Huye de esto. Esto no es lo que vemos en esta comunidad. Voluntariamente, según veían necesidad y tenían posesiones, compartían para que no hubieran necesitados en medio de la congregación. Vemos esta ausencia de obligación en el relato de después de Ananías y Zafira. ¿Qué le dice Pedro? No estabas obligado a venderla, no estabas obligado tampoco a traerme todo el dinero, lo que tú quisieras estaba bien. No hay un mandato. Las escrituras son claras en cuanto a la propiedad privada. Por lo tanto, si ofrendas, ofrenda de corazón. Vemos cómo en la congregación había distintos tipos de personas. Habían personas con recursos económicos, habían ricos y habían pobres. Y eso no está mal. Hay trabajos que son mejor remunerados. Hay personas que quizás vienen de una familia con recursos. Hay otros que quizás tienen trabajos más humildes con un sueldo mucho más bajo que a duras penas se llega a final de mes. No hay posesiones, no hay heredades, no hay casa en la playa. No está mal. Ser rico no es un pecado. Que haya ricos no es algo malo. La cuestión es, ¿qué haces con los recursos que tienes? Como nuestro hermano Daniel Gustavo nos irá recordando a lo largo de esta serie de mayordomía bíblica, lo importante es recordar, y esto es lo que vemos en estos hermanos ricos de esta congregación, es recordar que lo que tengo me ha sido dado por Dios porque es de Dios, le pertenece, me lo ha dado para que yo lo administre y Él me va a pedir cuentas de cómo yo lo administro. Sea mucho, sea poco, lo que tengo en mis manos, si soy rico, ¿qué hago con esa riqueza? ¿En qué manera soy un buen administrador de todo lo que Dios me ha dado? ¿Cómo lo pongo a funcionar para el bien de mis hermanos? Y como pobre también, todos tenemos algo que ofrecer. ¿Qué hacemos con aquello que Dios nos ha dado? ¿De qué manera lo gestionamos? Recordamos que todo lo que tenemos le pertenece a Dios y nos ha sido entregado y nos ha dicho, venga, ahora tú me lo administras. Un mayordomo es consciente de que es mayordomo, de que no le pertenece, que tiene que invertir eso como el amo dice, porque el amo le va a pedir cuentas de cómo lo ha invertido. Por lo tanto, ser rico no es el problema. La cuestión es en cómo se gestionan esos recursos. En su providencia Dios puede dar más a unos que a otros, pero a todos nos va a pedir lo mismo, una mayordomía bíblica, sabia. Así que ellos serán conscientes de que esas heredades, esas posesiones no les pertenecían. Y por eso podían venderlas, quitárselas, ya no tenerlas más. Y con ese dinero ayudar a aquellos hermanos que estaban en necesidad. Fueron buenos administradores de lo que Dios les otorgó. En segundo lugar, vemos también cómo el Evangelio trasciende clases sociales. Produce una unidad que trasciende clases sociales, rompe con esto. Es habitual en círculos humanos con quién nos juntamos, con quienes son como nosotros, ¿sí? Con los que tenemos más afinidad, ya sea por lengua, por cultura y por poder adquisitivo también. Cuando hay vacaciones y salidas, hay gente que pueden permitirse cosas que otros no. Tenemos la tendencia natural a juntarnos y tratar más con aquellos que son como nosotros. Pero ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos una unidad entre aquellos que tenían un alto poder adquisitivo y aquellos que no tenían. No había divisiones, no había parcialidad. Eran uno en Cristo. Había unidad en corazón y alma, en un mundo divisivo, en el que si os fijáis todos son dos bandos, ¿sí? Ricos y pobres.
izquierdas y derechas, tal y cual, todos son bandos y, ¿qué es lo que se enfatiza? La oposición, el ataque el uno contra el otro, ¿verdad? Los extremos. Aquí vemos una comunidad en la que había ricos y pobres y eran uno en Cristo. Se enfatiza no la división, no la separación, no el discurso de los ricos son malos, los pobres no trabajan, no. Hay una unidad en Cristo, al punto en que los hermanos con más recursos entregaban y vendían y ofrecían para que sus hermanos en Cristo no pasaran necesidad. Esa es la unidad que produce el Evangelio. Trasciende clases sociales, trasciende nacionalidades, trasciende generaciones. Hermanos, somos uno en Cristo. Ricos y pobres. Catalanes, cubanos, venezolanos, ecuatorianos, bolivianos, hay de todo. Rumanos, pero también ancianos y jóvenes. Somos uno en Cristo, somos una familia. La edad también es un elemento que divide los mayores y los jóvenes, ¿no? Que son vistos como extraterrestres porque además hablan muy raro. Y hay esa división, ¿verdad? Y los jóvenes hacen actividades de jóvenes y los mayores hacemos actividades de mayores y nos separamos y nos sentamos separados porque ellos son los jóvenes y nosotros somos los adultos, ¿verdad? El Evangelio trasciende clases sociales, culturas, naciones. Somos, ¿cómo se denominó a los cristianos del primer siglo? O sea, ¿cómo se denominó a los creyentes? Cristianos, porque no había otro término que pudiera definir esa unidad, lo que les identificaba. Así que, hermanos, ¿en qué manera esa unidad es evidente entre nosotros? ¿En qué manera nos relacionamos unos con otros en medio de esas diferencias de lengua, de cultura, de nación, de poder adquisitivo, de clase social? ¿En qué manera? Joven, ¿en qué manera? Joven de verdad, porque aquí todo el mundo se siente joven, Joven de verdad. ¿De qué manera estás sirviendo, ayudando, animando a tus hermanos mayores, a los adultos? Ancianos mayores, ¿en qué manera estamos cuidando, sirviendo, ayudando, animando a los jóvenes? ¿En qué manera los hacemos sentir parte de esta congregación? ¿En qué manera nos cuidamos unos a otros? Los mayores podemos aconsejar a los jóvenes por causa de la experiencia y de la sabiduría que el Señor nos ha ido dando. Y los jóvenes pueden dar ánimo también y escuchar del consejo de los ancianos. ¿En qué manera se evidencia esa unidad en nosotros? Tú piensa, ¿en qué manera eso se refleja? ¿A quién sirves? ¿Con quién te relaciones? ¿Cómo estás viviendo esta realidad? ¿Conocemos las necesidades los unos de los otros en los distintos grupos? ¿Conocemos las preocupaciones, anhelos? ¿En qué manera esa unidad que decimos tener en Cristo y que de alguna manera queremos reflejar estando aquí sentados o formando parte de la membresía de Manresa se evidencia con nuestros hechos? ¿En qué manera se ve esto en nuestros recursos, en nuestro dinero, en nuestros hogares, en nuestro tiempo? ¿Está a disposición de mis hermanos? ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestra comodidad, nuestros recursos, aquello que es mío para bendecir a mis hermanos? El Evangelio quita el egoísmo del corazón y produce corazones generosos, dadivosos. Ahora, esto no es un mandato. Examina de qué manera vives. No es cuestión ahora de sentirte culpable y actuar por actuar. Examina y ve en qué manera el Evangelio ha transformado mi corazón y veo evidencia de ello en la manera en que yo trato y cuido a mis hermanos en la congregación. ¿En qué manera uso aquello que yo digo que es mío? El tiempo, los recursos, la familia, el hogar. ¿En qué manera uso aquello que considero que es mío para el bien de la comunidad? Ahora fijaros un detalle más en este punto. Esa unidad en la comunión no es un fin en sí mismo. Si os das cuenta, en los versículos 32 y 34 se nos habla de esa comunión
que se evidencia en el hecho de que se compartían, se vendían para que no hubiera necesidades. ¿Y qué hay en medio en el versículo 33? Se nos habla de la predicación del Evangelio por parte de los apóstoles, una predicación en poder. Es decir, esa unidad, esa comunión en sí, no es un fin en sí mismo. Somos alimentados por la palabra, nos cuidamos los unos a los otros, ¿para qué? Para llevar a cabo la misión que el Señor nos ha encomendado de predicar el Evangelio. Los apóstoles predicaban el Evangelio con poder y la comunidad daba testimonio del poder del Evangelio por medio de su vida. Lo vemos en ese texto. La iglesia no perdió el propósito de su existencia, que es dar gloria a Dios y dar a conocer el nombre de Cristo. Así que se predicaba el Evangelio y se daba testimonio del poder de ese Evangelio. Porque cualquiera que viera eso, solo podría decir, esto no es normal. Esto no es natural. Yo esto no lo he visto en ningún otro lugar. Y allí un miembro de la iglesia diría, claro, porque esto solo lo puede producir el Espíritu Santo. Solo Dios puede producir este tipo de unidad. Así que el Señor nos ayude a ser una comunidad caracterizada por la unidad espiritual, que seamos uno de corazón y alma, y que el fruto del Evangelio sea evidente en nuestras vidas, con nuestros hechos, sirviéndonos y cuidándonos los unos a los otros. Y podemos pensar, eso es muy difícil. Eso es imposible. Nos está presentando un ideal. Bueno, nos da un ejemplo práctico. Tenemos a Bernabé, a José, a quien le pusieron por nombre Bernabé. ¿Qué hizo este hombre, levita? Vendió una de sus heredades, trajo el dinero, lo puso a los pies de los apóstoles para que ellos lo llevaran a cabo. Vemos el poder del Evangelio, el poder del Espíritu Santo obrando en hombres que cumplen aquello que Dios nos ha mandado. Así que es imposible para nosotros, pero el Espíritu Santo nos capacita para vivir conforme al Evangelio. Y eso es lo que debemos buscar, el poder del Evangelio que obre en nuestros corazones para transformarnos a vivir conforme a esta realidad. Amén. Y llegados a este punto uno puede decir, wow, esta iglesia era perfecta. La iglesia del primer siglo era idílica, era algo único. Y es asombroso el testimonio de esta comunidad. Pero las escrituras son realistas y Lucas se encarga de mostrarnos un caso en medio de la comunidad que afecta precisamente al testimonio de la unidad de esa comunidad. Las escrituras no lo esconden, las escrituras son realistas. La iglesia del primer siglo tenía muy buenas cosas que debemos imitar, que Dios obró allí, pero no olvidemos que el Nuevo Testamento está lleno de cartas de Pablo a iglesias para corregir cosas. Así que la escritura es clara y nos da un ejemplo de un caso que afecta al testimonio, que ataca a la unidad que el Espíritu había producido. Y estoy hablando del caso de Ananías y Zafira que se escribe en el capítulo 5. Este matrimonio acordaron vender una casa y acordaron entre ellos de decir, mira, la hemos vendido por 10.000, pero le vamos a decir a los apóstoles que la hemos vendido por 7.000. Y con esos 3.000 nos los quedamos, pero no decimos nada. Hemos vendido la casa en 7.000. Mienten. Ese es el pecado que vemos aquí. Hemos visto un ejemplo de unidad en el cuidado unos por otros y ahora vemos un ejemplo de unidad para pecar. Hay un matrimonio bien unido, un corazón y un alma dedicados que procuran mentir al Espíritu Santo. Como he dicho antes, no estaban obligados. Ellos podían vender en 10.000, ir a Pedro y decirle, mira Pedro, lo he vendido en 10.000, pero 7.000 te los doy y los otros 3.000 es que tengo unas reformas o es que quiero hacer un crucero. Pedro diría, perfecto, gracias, que tengas unas buenas vacaciones. No estaban obligados a vender y tampoco estaban obligados a entregarlo todo. Podían hacer con sus recursos, con esos recursos lo que ellos quisieran. No estaban obligados. Lo que en su corazón estuviera dispuesto estaba bien, era un acto de amor evidente, sacrificial por sus hermanos. El problema es que mintieron, robaron, sustrayendo del dinero recibido. El término robaron, sustrajeron, tiene el sentido de apropiarse ilícitamente, hurtar, cometer fraude. Y lo que es más sorprendente en esta historia, y por eso nos choca cuando lo leemos,
es que Ananías, después de ser visto en este pecado, después de ser confrontado, cae fulminado, muerto, inmediatamente. Y luego cuando al cabo de las horas aparece su mujer buscando a su esposo y vuelve a mentir, cae fulminada al momento. Y eso nos choca. ¿Cómo Dios puede actuar de esta manera? Hay eruditos, entre comillas, que no aceptan que esto fuera así. Es decir, no murió inmediatamente, sino que los creyentes del primer siglo pensaron que al haber llegado el reino, pues ya no habría muerte y los primeros que morirían serían ellos, ¿no? Y buscan una explicación racional porque Dios no puede actuar así. Si tú como a estos te cuesta o te niegas a creer que Dios ha actuado así, es que realmente no has entendido la temible santidad de Dios. ¿No entiendes cuál es la gravedad y la seriedad del pecado? La infinita ofensa que eso significa, la violación de la ley de Dios. ¿No entiendes cuán perfecta y temible es la santidad de Dios? Dios es perfectamente santo. Él es santo, santo, santo y no tolera el pecado. Lo aborrece. Por eso Ananías cae fulminado allí. Cuando ese actuar de Dios con Ananías y Zafira nos desafía, tenemos un serio problema, porque no entendemos bien quién es Dios, quiénes somos nosotros y cuál es la gravedad del pecado. Ese es el problema. Es tan grave el pecado, es tan seria, es tan grande nuestra ofensa, tan infinita la gravedad de nuestra violación de la ley de Dios, que si quieres entender lo que piensa Dios del pecado y lo que merece, mira a su Hijo en la cruz. Su Hijo clavado en la cruz, sufriendo el juicio por el pecado. El perfecto, el sin mancha, perfecto Hijo de Dios, clavado en una cruz, sufriendo sobre sí toda la ira de Dios contra el pecado. Desamparado, abandonado, sufriendo el juicio de Dios sobre sí. Eso es lo que piensa Dios del pecado. Su mismo Hijo muerto en la cruz, pagando esa deuda que es tan infinita. Y nosotros somos tan malos que nunca podríamos haber pagado. Piensa en ello. Así de elevada es su perfecta justicia. Solo Cristo podía ser el sacrificio en nuestro lugar para satisfacer la justicia divina. Así de perfecta es su justicia, así de perfectas son sus demandas. No hay nadie que pueda llegar ni de lejos al estándar de su justicia, solo Cristo. Eso es lo que piensa Dios del pecado. Cristo sufriendo el mismo infierno sobre sí. Y lo que vemos en Ananías y Zafira es precisamente ese juicio de Dios contra el pecado cayendo sobre ellos. Aquí vemos lo que Dios piensa del pecado de manera visual. ¿Quieres saber qué piensa Dios del pecado? Aquel que miente cae fulminado delante de él. No es Pedro quien lo mata, es Dios quien quita la vida. A Ananías, su juicio cae sobre él. Han mentido no a Pedro, han mentido al Espíritu. Pecamos a nivel horizontal, pero esto sucede porque pecamos. El pecado es contra Dios, que se refleja a nivel horizontal. Dios es perfectamente santo y no tolera el pecado. Y tenemos relatos en el Antiguo Testamento que nos muestran exactamente lo mismo. ¿Os acordáis de Nadab y Abiú? Levítico 10. Ellos ofrecieron un sacrificio no autorizado. Ofrecieron fuego extraño delante de Dios. ¿Y qué pasó? Inmediatamente salió fuego de la presencia de Dios y los consumió y murieron allí mismo en el tabernáculo. Podemos recordar a Usa. ¿Os acordáis de Usa? El arca estaba siendo llevada el arca hacia Jerusalén. Usa caminaba al lado cuando de repente los bueyes tropiezan y el arca va a caer. Y Usa, con su mejor voluntad, con su mejor deseo, con todo su corazón, puso la mano para que no cayera. En ese mismo momento leemos en 2 Samuel 6.
El furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. El arca no podía ser tocada por manos de hombre. Al tocar el arca, Usa violó la ley de Dios y aunque sus intenciones fueran buenas, pecó contra Dios y Dios es perfectamente santo y no tolera el pecado. Es interesante cómo el pastor y teólogo R.C. Sproul en su libro La santidad de Dios describe este hecho. Él dice: Usa supuso que el suelo del camino, embarrado y lleno de polvo, era más sucio que su propia mano. Pero el suelo nunca había desobedecido a Dios. La mano de Usa sí. El barro, la tierra, el polvo son parte de la creación obediente de Dios. El pecado está en el hombre. Entonces, al tocar el arca, lo que verdaderamente contaminaba no era la tierra, sino la mano del hombre. Cuando nos sorprende el actuar de Dios, como decía antes, es que no entendemos la temible santidad de Dios y nuestra condición, la gravedad del pecado. Lo que debería sorprendernos no es que Dios actúe así con Ananías y Zafira. Lo que debería sorprendernos es que eso no es la norma, porque Dios tiene paciencia. Dios está tolerando el pecado. Dios es perfectamente santo y todos aquellos que hoy pecan deberían caer fulminados porque Dios sigue pensando lo mismo acerca del pecado. Lo que nos debería sorprender es por qué no caen más fulminados, por qué no caemos todos fulminados. Dios tiene paciencia con el incrédulo. Quiere que seas salvo. Quiere que te des cuenta de que hay un juicio por el pecado y que con Dios no se puede jugar, que Él es perfectamente santo y que caerás fulminado. Y si no lo has sido ahora, es porque quiere que vengas en arrepentimiento y fe y puedas encontrar salvación. Pero lo que nos debería sorprender es que Dios tenga paciencia, que siga llamándote al arrepentimiento domingo tras domingo, llamándote a confesar tu pecado, llamándote a que vengas a los pies de la cruz, confieses tu maldad y procures la salvación que Cristo da. Es por eso que aún no hemos sido destruidos. Es por eso que todavía te mantienes en pie, porque Dios tiene paciencia. Y Dios te está llamando. Mira, Pedro le dice a Ananías: ¿por qué mientes si Ananías cae? Y os habéis fijado cuando llega Zafira, lo que le dice Pedro: ¿habéis venido en tanto? Yo quiero ver allí un llamado de Pedro a Zafira a reflexionar. A decir: uy, voy a decir una mentira. Como una muestra, un llamado a Zafira, ¿de verdad? Es decir, ¿te reafirmas en aquello que tú ibas a hacer? Como un llamado a esa oportunidad de arrepentirse. No sucedió porque esta mujer estaba bien unida a su esposo en el fraude, mintió y cayó. Pero este relato nos llama a todos a recordar que hay un día en que habrá un juicio, en que la perfecta justicia de Dios caerá sobre el hombre. Y si tú no estás en Cristo, si no estás resguardado por la sangre de aquel que recibió toda la ira de Dios, esa justicia y esa ira caerá plenamente sobre ti. Y eso es lo más terrible y más horrible que jamás te puedas llegar a imaginar. Porque pensamos que con la muerte se termina todo. Pero se nos describe en las Escrituras que aquel día la visión de la santidad del juez, la santidad de Dios que viene a juzgar al mundo, la visión del Señor que viene a juzgar, será tan terrible que incluso te querrás esconder en la muerte y la muerte huirá de ti. No habrá lugar del que te puedas esconder de la presencia de la temible y terrible santidad de Dios. Y aquel día ya no habrá más oportunidad. Y Dios sigue llamándote hoy, antes de que llegue ese día, a que te arrepientas de tus pecados. Hay un día que habrá juicio. Y Dios es tan bueno que anuncia juicio, pero también muestra su gracia. Adán y Eva pecaron. Dios actuó con justicia, pero les vistió y les prometió un Salvador. Dios anuncia juicio a todos aquellos que hoy seguís en vuestros delitos y pecados y seguís rechazando, pero ofrece el Evangelio. Ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados y tendrás salvación. Hay una vía de salvarse de ese juicio eterno en Cristo. Y llamamos domingo tras domingo y haces oídos sordos
Bueno, fíjate, con Dios no se puede jugar. A Él no lo puedes engañar. Puedes engañar a los hombres, puedes engañar a tu familia, puedes engañar a tu iglesia, puedes engañar a quien quieras, pero a Dios no lo engañas. No sabemos cómo Dios le reveló a Pedro y Pedro le dijo, has mentido. El enemigo te ha tentado en el corazón. A Dios no lo puedes engañar. Dios ha mostrado su gracia entregando a su Hijo para que Él sufra en nuestro lugar el castigo para que seamos librados. Ahora, hermanos, no debemos pensar que este texto va solamente para los incrédulos, para llamar al incrédulo, a aquellos que aún estáis en rebeldía contra Dios, al arrepentimiento. Este suceso ocurre en el contexto de la iglesia local, con dos miembros de la iglesia local. Ellos formaban parte de esa multitud que habían creído. Por lo tanto, aquí encontramos una seria advertencia para nosotros y para la iglesia. Y lo que vemos es que Dios se toma muy en serio el pecado en medio de la comunidad. Volviendo otra vez atrás al Antiguo Testamento, ¿os acordáis otro contexto en el que hay pecado en medio de la comunidad? El pecado de Acán. El pueblo estaba entrando a la tierra, entraron, destruyeron Jericó y luego iban a por Jai. Y dijeron, eso es pamoli, pasugatamboli. Entramos, pim pam, como hemos hecho, Dios va con nosotros. Pero llegan a Jai y tienen una derrota vergonzosa. Y Josué vuelve y le dice, Señor, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y Dios le respondió, alguien ha desobedecido. Alguien ha sustraído de aquello que yo dije que era para mí. Alguien se ha quedado con algo y lo ha escondido. Por eso yo no voy con vosotros. Es necesario que quitéis el pecado de en medio, porque si no, yo no voy con vosotros. Mi favor no estará con vosotros. Se descubrió el culpable, Acán. Él dijo que había encontrado un manto babilónico y una serie de siclos de plata y lingotes de oro. Los codició, los tomó, se los quedó y los escondió en su casa. Tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Y es interesante que tomó, en la traducción de la griega del Antiguo Testamento, es el mismo término que hizo Lucas para definir lo que hizo Ananías. Sustrajo, hurtó, se apropió indebidamente de lo que no era suyo. ¿Y qué pasó allí? Dios actuó también de manera clara, decidida e inmediata. El pueblo en obediencia a Dios tomó a Acán, a su familia, sus bueyes, sus propiedades y lo robado y fueron apedreados y todo fue quemado. La ira de Dios cayó sobre él y su familia. Dios actuó de manera radical, inmediata, fulminante para quitar el pecado en medio de su comunidad. Porque Dios se toma muy en serio la vida de la comunidad que es llamada a ser santa. Dios no puede permitir el pecado y no permite que el pecado sea ni aceptado ni tolerado en la comunidad que es llamada a ser santa. Porque el pecado se expande, el pecado corre. Tolerar el pecado implica pecaminosidad en medio de la comunidad. Es necesario recordar cuán serio y grave es el pecado. Dios es amor, es verdad, pero Dios también es perfectamente justo y temible en santidad, no lo olvides. Y esto es más que teoría, tiene implicaciones a nivel personal en primer lugar. No puedo tolerar el pecado en mi vida personal. Acabo de recordar lo que Dios piensa de ese pecado con el que yo juego, con ese pecado que yo tengo allí escondido debajo de mi tienda, con aquel pecado que yo tengo bien acordado con mi mujer. Dios me ha dicho bien claramente qué piensa del pecado. No debo tolerarlo. Debe ser arrancado de manera inmediata y decidida de en medio, porque si no, Dios no puede estar conmigo. No puede bendecirme. Debemos arrancar de raíz el pecado, ir a la raíz, no quitar las acciones externas, porque muchas veces cuando tratamos con el pecado tratamos lo externo. El problema de Ananías y Zafira, nosotros vemos la mentira, pero si rasgas un poquito más, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay en su corazón? Un anhelo de gloria personal. Bernabé ha vendido, ellos venden. Qué buenos que somos.
¿Os habéis dado cuenta? Hemos vendido la casa y hemos dado el dinero. Hay un anhelo de gloria personal, de fama, de reconocimiento, una apariencia de buenas obras. Esperarían el aplauso de los hombres. Ellos aparentaron una buena obra. Como Bernabé, si tú los pones, ambos han vendido sus casas, ambos han entregado dinero a los apóstoles para que los hermanos necesitados no tengan necesidad. ¡Wow! Pero a Dios no le interesa la acción externa, sino la motivación y la intención de corazón. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Para procurar una apariencia de piedad? ¿Para aparentar ser un cristiano bíblico, un buen esposo, un buen ciudadano, un buen trabajador, un buen miembro de iglesia? Mucho cuidado con esto, con procurar una apariencia de santidad o de bondad. Podemos aparentar esto a los hermanos, aparentar que somos creyentes fieles, serviciales, dedicados a los demás, de buen testimonio, con buenas obras, sirviendo en distintos ministerios, ayudando aquí y allá, pero en nuestro corazón albergar ese sentimiento de gloria personal, de reconocimiento, de fama, de satisfacción. Es decir, que en último término, lo que tiene que ser satisfecho es ese anhelo personal de gloria y de satisfacción. Podemos engañar a los hombres, pero no a Dios. Él conoce nuestras intenciones. ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Cuál es el interés que buscamos? ¿Cuál es la gloria que perseguimos? ¿Si la nuestra o la de Dios? Y de boca podemos decir que buscamos la gloria de Dios. Podemos hacer acciones que pueden mostrar una apariencia de santidad. Pero puede ser que esas motivaciones sean pecaminosas. Y Dios se encargará de que salgan a la luz. Quizás porque nadie te reconoce y estás buscando ese reconocimiento, ese aplauso. Que es bueno animarnos unos a los otros cuando hacemos cosas buenas. Ahora no vamos a decir para que nos enorgullezca, no. La cuestión es qué hacemos cuando recibimos esto. Si servimos para ser reconocidos, para que mi nombre salga, para que se hable de mí, que hago buenas obras. Dios se encargará de sacar a la luz las intenciones. Una buena obra puede estar manchada por ese egoísmo y eso no es una buena obra. Ananías y Zafira daban apariencia de amar más a Dios que a las posesiones, pero en su corazón amaban más las posesiones y la fama que a Dios. Y fueron capaces de mentir a Dios por eso. Dios demanda de nosotros una santidad radical de acciones, pensamientos y motivaciones. Que nuestra intención, nuestra motivación, nuestro pensamiento sea santo, sea puro, buscando la gloria de Dios y no la mía propia. Santidad radical desde el corazón. Por eso pídele al Señor que muestre qué es lo que hay en tu corazón. ¿Qué te motiva a hacer lo que estás haciendo? A servir a tus hermanos, a venir a la iglesia, a ofrendar, a cantar, a orar. ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Cuál es la intención del corazón? No permitas el pecado en tu vida. Si hay algo en él, quítalo de raíz, porque Dios piensa esto del pecado, no lo tolera. Esto a nivel personal. Yo no puedo tolerar el pecado en mi vida porque es aborrecible delante de Dios. ¿Cómo voy a pecar contra aquel que murió en la cruz por mis pecados? ¿Cómo puedo cometer el pecado delante de aquel que es crucificado? Es muy grave el pecado del creyente, porque estamos pecando contra aquel que mostró su gracia para con nosotros, que no lo merecíamos. Piensa bien en ello. Esto a nivel personal, pero también a nivel congregacional como iglesia. Debemos considerar tener ese temor de Dios. Este actuar, si os habéis fijado en el capítulo 5, por 2 veces se nos dice que lo que sucedió con Ananías y Zafira sobrevino gran temor sobre los que oyeron lo que pasó. Ese temor nos debe llevar a procurar la santidad a nivel personal, pero también a nivel de iglesia. Debemos tratar el pecado en medio de la comunidad con la misma seriedad. Somos una embajada, somos la iglesia que representa a nuestro Señor al mundo. Le reflejamos a Él. ¿Qué reflejamos? Porque llevamos su nombre a este mundo. Por eso debemos tratar el pecado en medio de la comunidad con la misma seriedad con la que la trata Dios. No podemos permitirlo en medio de la comunidad. Cuando somos conscientes de Él, debemos tratar con Él
No debemos esconderlos debajo de la alfombra. No debemos hacer como si no pasara nada. No debemos mirar para otro lado. No debemos dejar pasar el tiempo para que se arregle solo, porque el tiempo no arregla las cosas, el tiempo las pudre. No debemos dejarlo como esperando que desaparezca por magia. No podemos ignorarlo pensando que lo podemos ocultar debajo de la alfombra y que nadie se va a dar cuenta, porque Dios lo ve. No hay nada oculto delante de Él. No hay nada que podamos esconder. ¿Dónde irás que Dios no te va a ver? Hasta tus pensamientos están expuestos delante de Él. Por lo tanto, no podemos esconderlo. No podemos tolerar. Dios no puede permitir a su pueblo si permite el pecado en medio de la comunidad. El pueblo sufrió una vergonzosa derrota en Jai porque había pecado en medio de la comunidad. Dios no puede bendecir a una comunidad que permite el pecado. No podemos ocultarlo. Dios lo sacará a la luz para la vergüenza de la persona, para la vergüenza de su pueblo, para tratar con él, porque Dios quiere un pueblo santo. Y no debemos temer a la hora de tratar con esto. No debemos temer a los hombres, sino a Dios. Porque ¿a quién estaba confrontando Pedro, pescador? A Ananías. ¿Alguien? Con poder adquisitivo, con dinero. Y uno le podría decir, hombre Pedro, cuidado, que si Ananías se enfada, se va de la iglesia y las ofrendas se van a notar. Y si se va y su grupito de ricos se enfadan y se van todos, ¿qué va a ser de nosotros? Nos vamos a quedar sin dinero. ¿Cómo vamos a pagar el alquiler de la iglesia? ¿Cómo vamos a...? Cuidado, porque es una persona importante. Vamos a buscar otra manera de redirigirlo. No, Pedro temió a Dios y no a los hombres. Y es esta comunidad sobre la cual Dios derrama abundante gracia. La comunidad que procura la santidad que Dios le agrada. La comunidad que procura tratar con el pecado para arrancarlo de en medio. Esta es la comunidad que Dios bendice. Para Pedro, Dios era más grande que Ananías y todo su poder y todo su dinero. Así es. ¿Acaso tememos que Dios no va a cuidar de su iglesia? Debemos tomarnos como iglesia, como comunidad, seriamente la disciplina bíblica. La tenemos descrita en Mateo 18. ¿Ves a tu hermano pecar? Ve y corrígele en privado. No lo permitas. No esperes a ver si alguien lo ve y le puede decir. A ver si el pastor, con esa visión de rayos X, puede adivinarlo y encontrarlo. No, si tú lo has visto, ve y corrige a tu hermano. Y si lo corrige, y si se arrepiente, perfecto, ha sido restaurado y eso se queda allí. Gloria a Dios, el pecado ha sido tratado y eliminado de la congregación. Ahora, quizás vas y tu hermano te dice, no, yo creo que estoy haciendo bien. Bueno, pues busca a otro hermano, o quizás en ese momento busca al pastor y va y siéntate con el hermano y, oye, esto que estás cometiendo es pecado, te estás desviando y queremos llamarte al arrepentimiento. Y si el hermano se arrepiente, gloria a Dios, el pecado es quitado de en medio, el hermano es recuperado y la iglesia es santificada. Pero el pecado puede persistir y el hermano continuar en su pecado. Dilo a la iglesia, dice, leemos en Mateo, comunica a toda la congregación, mirad, este hermano está caminando desviadamente. Vamos a tratar con él, vamos a corregirle. Y si el hermano se arrepiente, gloria a Dios, el hermano ha sido restaurado y la iglesia ha sido santificada. Y si el hermano continúa en su pecado, bueno, pues entonces la iglesia lo que hace es excomulgarlo, es decir, no podemos asegurar que ya seas hermano. Y lo expulsamos de la comunidad, sacamos el pecado de la comunidad y decimos al mundo, este que era hermano, ya no podemos considerarlo hermano porque vive en una vida de pecado. Y la iglesia trata con el pecado y procura una iglesia sana. Esa es la iglesia que debemos procurar. Uy, no vayas allí en esa iglesia que si haces algo mal van a tratar contigo. Gracias que tengo una comunidad que me va a cuidar. Que si yo me desvío, me van a llamar la atención. Que no me van a permitir que continúe en mi pecado, sino que me llamarán la atención 1, 2 y 100 para que me dé cuenta de mis caminos y me vuelva al Señor. Es una bendición la disciplina bíblica. No es un castigo, es una herramienta de restauración y de santificación de la congregación. Y eso es lo que vemos en esta comunidad. Pedro ve el pecado y lo trata, no importa quién tiene delante, el pecado tiene que ser arrancado de en medio. Y Dios trata seriamente con el pecado. Y eso es un buen testimonio al mundo. Porque es una comunidad que no permite el pecado, no permite el mal y procura mostrar la santidad de Dios. Por eso, seamos serios. No toleres el pecado, no toleres la mentira, no toleres la murmuración. Cuando algo empieza a circular, córtalo, corrige, corta. No permitas ese pecado que se va
creciendo como un cáncer. Córtalo de raíz, no lo permitas. Jóvenes y no jóvenes, cuando empiecen a circular vídeos o te hagan ver un vídeo de contenido indecente, quítalo de en medio, bórralo y ayuda al hermano a luchar contra ese pecado. No lo permitas, es joven, es normal. No, no toleremos el pecado. Ahora corrijámonos, breve aclaración, con amor. No poniéndonos unos por encima de otros, sino sirviéndonos y ayudándonos sabiendo que somos pecadores redimidos, ayudando a pecadores redimidos a ser como Cristo. Así que en amor, en humildad, cuidando de que no caigamos nosotros, no señalando con el dedo, sino amando, acompañando y sentándonos. Es muy importante hacerlo bien. Así esto trae gloria a Dios. Una comunidad que procura la santidad que agrada a Dios. Una iglesia que procura vivir conforme al diseño divino. Que el Señor nos ayude a ser una comunidad así. Una comunidad que seamos uno en corazón y alma. Que trabajemos unánimes para la extensión del Evangelio. Y que nos ayudemos los unos a los otros a procurar la santidad. Y sabemos que no es fácil. Y sabemos que fallaremos. Pero gracias a Dios que nuestra salvación descansa en la obra perfecta de Cristo en la cruz, quien se entregó a sí mismo, quien dio lo más valioso, su sangre, para darnos salvación. Ese es el ejemplo sublime. Aquel que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico. ¿Para qué? Para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Él dejó la gloria en los cielos y se humilló y se hizo como uno de nosotros. Y fue hacia la cruz para entregar, derramar su sangre para resolver nuestra mayor necesidad, que no es dinero, no es trabajo, no es familia, no es pareja, sino que es la salvación de nuestros pecados. Y Cristo vino a resolver, entregándose a sí mismo en aquella cruz, para resolver la mayor de las necesidades del ser humano, que es el perdón de pecados. Y Él murió en la cruz, satisfaciendo la justicia divina, recibiendo sobre sí todo el castigo para que tú y yo ahora podamos experimentar la salvación y la vida eterna. Y si tú has entendido esto, ¿cómo vas a caminar? ¿Cómo vas a vivir? ¿Cómo vamos a ver los hermanos en tu vida? ¿Cómo vais a ver los hermanos en mi vida que yo he creído esto y que el Espíritu Santo está obrando en mí esa santidad? Que el Señor nos ayude como congregación a procurar la santidad que agrada a Dios, porque esto glorifica a Dios. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has salvado y tú te encargas de llevarnos hasta el fin, Señor. Tú te encargas de santificarnos. Tú te encargas de hacernos más conforme a Cristo. Y, Señor, clamamos a ti porque necesitamos de tu ayuda. Necesitamos del poder del Espíritu obrando en nosotros. Señor, fortalécenos, danos sabiduría, danos entendimiento, danos iluminación, danos fuerzas para mortificar nuestro pecado y procurar la santidad que a ti te agrada. Que seamos una comunidad íntegra, coherente, que vivamos conforme al Evangelio que predicamos, que aquello que se ve refleje aquello que anunciamos. Y que, Señor, tu nombre sea exaltado, tu Evangelio siga corriendo y que podamos reflejar el poder de este Evangelio en medio nuestro. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.